Buenos días y bienvenidos a todos. La Biblia siempre fue la palabra absoluta de Dios, suficiente para la salvación. Siempre fue el fundamento, y la única línea de conducta de todo el cristianismo, hasta que venga un hombre, Kaku Philip, que puso todo en duda. ¿Es un verdadero profeta de Dios o es un enviado del diablo? Cada uno podrá sacar su propia conclusión tras esta entrevista. Buenos días, profeta Kaku Philip. Buenos días, señora. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué definición da usted a la Biblia? La Biblia es el conjunto de los libros de los profetas que Dios envió sobre la tierra. Hay, pues, cierto número de estos profetas que tienen su libro en esta Biblia que tenemos. Desgraciadamente, hay cierto número de profetas que no tienen su libro en esta Biblia. Entre estos profetas que no tienen su libro en la Biblia, tenemos por ejemplo el profeta Jaser. Josué 10 versículo 13 habla de eso. Hay también algunos libros, como el libro de los Hechos de Salomón, que no está en esta Biblia. Hay el libro del profeta Natán, el libro del profeta Gad, Primera de Crónicas 29:29 habla de eso, los cuales no están en la Biblia. ¿Ven? Entonces se ve que esta Biblia es incompleta. Esta Biblia es la imagen de la Biblia que está en el cielo, pero es una imagen incompleta de esta Biblia que tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, puedo decirles que el libro del profeta Ahías no está en esta Biblia. Si leen, Segunda de Crónicas 9 versículo 29, van a ver que hay un libro que lleva el nombre del profeta Ahías que no está en esta Biblia. Del mismo modo, hay el libro del profeta Iddo, siempre en Segunda Crónicas 9 versículo 29 no está en esta Biblia. ¿Ven? El libro del profeta Semaías no está en esta Biblia, Segunda de Crónicas 12 versículo 15 y es eso. Y también el libro del profeta Iddo no está en esta Biblia. El libro del profeta Jehú no está en esta Biblia. Ven, Segunda de Crónicas 20 versículo 34. Hay muchos libros de los profetas que no están en esta Biblia. Entonces no se puede decir que esta Biblia es la palabra completa de Dios, porque hay aún profetas, como el profeta Kaku Philip, que no tiene su libro en esta Biblia. Y Dios seguirá enviando profetas, que no tendrán su libro en esta Biblia. ¿Ven? Así pues, podemos decir que la Biblia es simplemente un memorial, un recordatorio de lo que Dios hizo anteriormente en la historia de la salvación. Así pasan pues las cosas. La Biblia es la biblioteca de Dios. La Biblia es un memorial. La Biblia es un recordatorio de lo que Dios hizo en el pasado. Es eso. ¿Cuál es pues el lugar de la Biblia en el cristianismo? La Biblia ocupa el lugar de un retrovisor en un vehículo. ¿Ven? La iglesia es como un vehículo que avanza, y la Biblia ocupa el lugar del retrovisor. Entonces en una conducción, hay el retrovisor, para ver lo que Dios hizo en el pasado. Y hay también el parabrisas, que es la revelación. Y Dios fundó su iglesia sobre la revelación profética. Es la revelación profética la que permite que la iglesia avance. Si ustedes conducen su vehículo basándose en el retrovisor, no irán lejos. Ustedes solo van a tener accidentes. Pero pueden conducir su vehículo sin mirar en el retrovisor. ¿Y está seguro de que podré llegar? Seguro que puede llegar sin el retrovisor, pero no puede llegar sin el parabrisas que es el profeta vivo. ¿Ven? El parabrisas es la revelación profética de su tiempo. Es esta revelación la que permite que ustedes avancen. Voy a tomar otro ejemplo. La Biblia es como los anales de un alumno. Los anales son el conjunto de los exámenes que dio el Ministerio de Educación Nacional en el pasado.
Por ejemplo, estamos viviendo en el año 2015, y los anales contienen los exámenes del año 2000, o del año 1990. Es eso. Entonces los anales contienen los exámenes anteriores. No pueden basarse en lo que hicieron otros alumnos antes de ustedes, para esperar a aprobar su examen. Para obtener su título, deben examinarse de la prueba de su tiempo. Tienen su ministro de Educación Nacional, tienen sus profesores, tienen el examen de su año. Para lograr su título, deben aprobar esos exámenes. ¿Ven? Entonces, la Biblia solo ocupa el lugar de los anales que les permiten ver lo que hicieron los demás alumnos antes de ustedes, para obtener el mismo título. Entonces al tiempo de Jesucristo, María Magdalena, Pedro, Juan, Jacobo y todos aquellos tuvieron sus pruebas, y en su tiempo las dificultades eran los fariseos, los saduceos y todos los que estaban allí y aprobaron su examen, y ellos son salvos. Al tiempo de Noé, la prueba era creer en Noé vivo. Al tiempo de Jeremías, era necesario creer en Jeremías vivo. Al tiempo de Moisés, era necesario creer en Moisés vivo. Y después de Jesucristo, Pablo vino, y era necesario creer en Pablo. ¿Ven? Eso es después de Jesús. Era necesario creer en Pablo. Y hoy, hace falta creer al profeta Cacu Philip. Este es la prueba de su tiempo. Es eso. Entonces, la Biblia desempeña el papel de los anales, del memorial, del retrovisor. Y si ustedes se basan en un retrovisor para hacer avanzar su vehículo, es seguro que son ciegos y no irán lejos. Entonces, profeta Cacu Philip, ¿cuál es pues el lugar de la Biblia en el cristianismo? La Biblia ocupa un lugar de memorial en la historia de la salvación. Eso significa que los libros de la Biblia son monumentos en la historia de la salvación. El libro de Isaías es un monumento que señala, que dice que hace 2800 años, Dios envió un hombre sobre la tierra para la salvación de la humanidad, y eso fue escrito como memorial en la historia para que lo sepamos. Pero eso no nos dice que debemos basarnos en eso, que debemos creer en eso, para tener la salvación. ¿Ven? La historia de Noé nos dice que, en la historia de la humanidad, hubo un tiempo en que Dios envió un profeta cuyo nombre es Noé, el cual construyó el arca, y predicó. Y sabemos lo que pasó. ¿Ven? Si se debiera escribirlo, sería un memorial para que la humanidad sepa que hubo un tiempo en que Dios hizo algo sobre la tierra. Y pasa lo mismo. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ocupan el lugar de memorial en la historia de la salvación. Y eso nos permite ver un poco cómo Dios salva. Pero no debemos basarnos en eso para tener la salvación. Lo que nos permite avanzar en la salvación en el cristianismo, es la revelación profética, de un profeta vivo. Y puedo comparar la Biblia con los anales en la educación nacional. ¿Ven? Los anales son el conjunto de las pruebas anteriores. Por ejemplo, si viven en el año 2020, pueden darles las pruebas del año 2010, las pruebas anteriores, las pruebas pasadas. Y ustedes pueden tratar de solucionarlas en casa. Pueden tratar de ver cómo los otros alumnos antes de ustedes solucionaron estos mismos problemas. Y entonces a partir de eso, ustedes saben un poco cómo solucionar las pruebas de su tiempo. Por ejemplo, cuando toman la Biblia, ven que cuando Dios envía un profeta sobre la tierra, este profeta está solo. No va a colaborar con otros profetas, otras iglesias, y lo que va a predicar estará en contra de las organizaciones religiosas de su tiempo, y entonces todos los que están allí como al tiempo de Jesús, los fariseos, los saduceos, todos aquellos van a levantarse contra él. Y eso les da pues una idea. Y cuando un profeta va a levantarse y ponerse a predicar, entonces ustedes saben por la Biblia, que este profeta se identifica a Cristo.
Y deben creer en este profeta para tener la salvación, no en una iglesia sino en un profeta vivo. Noé no es el nombre de una iglesia pero es un profeta vivo. ¿Comprenden? Ahora, no pueden tomar los anales de las pruebas pasadas. Por ejemplo, la prueba del tiempo de Jesús. No vivieron al tiempo de Jesús y ustedes dicen, creemos en Jesús. Jesús murió por nosotros, así sucesivamente. Es verdad, Jesús murió por la humanidad pero lo que salva, el que va a salvarles según Mateo 23, 34 a 35, es el profeta que Jesucristo envíe en su tiempo y a través de quien van a reconocer a Cristo. Jesucristo planteó una pregunta a sus apóstoles. ¿Quién decís que soy yo? Y ellos daban respuestas. Y él dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesucristo dijo, eso te fue revelado por el cielo. No es la carne y la sangre. Y él va a edificar su iglesia sobre eso, sobre la revelación profética de quién él es. Él va a edificar su iglesia sobre la revelación profética de quién es Jesucristo. Es decir que en cada época, cuando Isaías se manifestó, Isaías era a Jesús manifestado en su tiempo, la palabra hecha carne en aquel tiempo en que Isaías estaba predicando. Isaías era Jesucristo revelado a Israel. Tú eres pues el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso significa que, en cada edad o época, Jesucristo va a revelarse, y los elegidos van a identificar, van a reconocer a Jesucristo, y la iglesia está edificada sobre eso. No pueden basarse en la historia antigua, porque el libro de Isaías es historia antigua para nosotros. El libro de Isaías, los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, eso es prehistoria. Eso es prehistoria. Eso nos da una idea de cómo Dios salva, cómo Dios hace las cosas. Pero lo que nos salva, es la revelación profética de quién es Jesús en nuestro tiempo. ¿Ven un poco? Entonces, puedo decir que la Biblia es idéntica al retrovisor de un vehículo. ¿Ven ustedes? Tienen su vehículo. Su vehículo tiene retrovisores. El libro de Mateo es un retrovisor. El libro de Isaías, el Evangelio de Mateo, Lucas y Juan, son retrovisores. La Biblia es un retrovisor. Ahora, el retrovisor les permite ver lo que Dios hizo en el pasado. Pero no es el retrovisor lo que les permite avanzar. Lo que les permite avanzar, es el parabrisas. Y el parabrisas, es el profeta vivo de su tiempo. ¿Cuántos parabrisas hay? Solo hay uno, solo hay un parabrisas. El parabrisas, es lo que Dios les ha dado para avanzar en su tiempo. Ven, es eso. Pero hay muchos retrovisores. Puede tener un retrovisor arriba, un retrovisor a la derecha, un retrovisor a la izquierda, un retrovisor aquí y allí. Hasta hay vehículos que tienen tantos. Pero todo eso, es para permitirles ver en el pasado. Pero lo que les permite ver delante, es un solo parabrisas, y es el profeta vivo de su tiempo. Aparte de eso, todo el resto, los libros de Mateo, todo eso, es historia antigua. La Biblia no es nada más y nada menos que un libro de historia. La Biblia es prehistoria. ¿Ven? Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y todo eso, se debe ponerlo en el patrimonio mundial de la UNESCO. Ven, es eso. Los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ustedes deben verlos como los descubrimientos arqueológicos. Es eso. Eso es historia antigua. Pueden ser salvos sin la Biblia. Pero lo que les salva, es el profeta de su tiempo. No tenemos el libro de Noé, no tenemos el libro de Enoc. Moisés no lo necesitaba, pero Moisés era el profeta vivo, y en Moisés era en quien hacía falta creer para tener la salvación. Es en Jesús vivo en quien hace falta creer. María Magdalena y todos aquellos creyeron al tiempo de Jesús, y tuvieron la salvación al tiempo de Jesús. Pero después de Jesús, Jesús volverá
volverá a enviar profetas en quienes el propio Jesús va a manifestarse. Él edificó su iglesia sobre eso. Y hoy, da igual quiénes son, el profeta que Dios les envió es el profeta Kaku Philip. Profeta, ¿está usted de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios? Seguro que sí. Sé que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué dice usted que la Biblia es un libro de historia? ¿Puede la palabra de Dios ser historia? Pero señora, lo siento un poco. Jesús vino. En este caso, Jesús no debía venir a decir que Moisés os dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo que si alguien os abofetea en la mejilla derecha, volvedle la mejilla izquierda. La revelación es progresiva. Ven, es eso. Lo que hizo Noé allá, es historia. La humanidad no lo necesita. Por eso ni siquiera Dios permitió que se escribiera eso. Porque los libros que cité el libro del profeta Gad, del profeta Natán, del profeta Semaías. Porque todo eso no está reunido. ¿Saben ustedes lo que dijo el profeta Semaías en su libro? ¿Acaso dijo el profeta Semaías que antes de entrar en una iglesia, es necesario volver sobre sí antes de entrar? ¿Lo saben ustedes? Pero eso era necesario para los que vivían al tiempo del profeta Semaías. ¿Es esto lo que ignoran? Ustedes se basan en la historia antigua, en la prehistoria. Y la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 16 versículo 13 que la humanidad anda por el espíritu de rana. La rana tiene ojos sobre la cabeza, la rana ve lo que Dios hizo en el pasado, lo que Dios hará en el futuro. Pero la rana no ve lo que Dios está haciendo. Y eso se llama el espíritu de ceguera. Y la humanidad anda en el espíritu de ceguera. Y son ciegos en estas iglesias los que conducen ciegos. Andar por la Biblia, eso significa que ustedes andan mirando detrás, son ciegos. Porque su guía se encuentra detrás. Son ciegos. Eso es simplemente. ¿No piensa usted que está cometiendo una desviación de las normas cristianas? Fue esto lo que siempre dijo la gente al tiempo de los profetas. Es decir que para los fariseos, Jesús estaba cometiendo, como usted lo ha dicho, una desviación de las normas judaicas. Es eso. Cuando Jesús estaba predicando, Moisés dijo esto, ¿cómo puedes venir para decir lo contrario así sucesivamente? Jesús está añadiendo a lo que dijo Moisés. Moisés dijo que no se añadiera. Pero Jesús no era un discípulo de Moisés. Yo no soy discípulo o apóstol de Jesús. Soy un profeta como Moisés, Jesús, Isaías, así sucesivamente, en mi tiempo. Es esto lo que ustedes deben reconocer. ¿Por qué dice usted que la salvación no está en la Biblia, ya que los elegidos creyeron desde siempre en la Biblia, y fueron salvos por la Biblia? Señora, creo que las iglesias les enseñaron la falsedad. Todo lo que acaba de decir, todo esto, la Biblia nunca lo dijo. Jesús dijo, escudriñáis las escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes piensan que tienen la vida en ellas. La vida no está en ellas. No pueden encontrar la vida en la historia. Es eso. ¿Ven? De lo contrario, los fariseos serían salvos y Jesús sería un falso profeta. Si se puede creer en Moisés mientras que Jesús está predicando, entonces Jesús es un falso profeta. Si se puede encontrar la salvación, en el momento en que el profeta Kaku Philip está predicando, están hurgando en lo que dijo Jesús, en lo que dijo tal profeta, y demás. Eso no es posible. Eso es contrario a la Biblia. Haciendo eso, Jesús sería un falso profeta, y debe pedir perdón, presentar sus excusas a los fariseos. Si los fariseos estaban en el extravío al tiempo de Jesús, entonces el cristianismo de hoy, está en el extravío al tiempo de Kaku Philip. ¿Por qué quema usted los libros religiosos, y sobre todo la Biblia? ¿Por qué quema la Biblia que es la santa palabra de Dios? Usted habló de libros religiosos. Y habló de la Biblia. Los libros religiosos, los pastores, los profetas que ustedes ven, los apóstoles, los evangelistas y todos aquellos no tienen el derecho de escribir libros. Es eso. Todos esos no tienen el derecho de escribir libros. ¿Conocen Hechos 19:19? Está dicho en Hechos 19:19, que muchos de los que habían creído en lo que predicaban los apóstoles, vinieron con sus libros, y se quemaron esos libros.
Sin embargo, según la ley de Moisés, ningún judío debía tener con él los libros de magia, y otros. Y la ley era aplicada plenamente en el momento en que Jesús estaba predicando sobre la tierra, de modo que una mujer sorprendida en flagrante delito de adulterio iba a ser lapidada. Entonces, la ley era aplicada plenamente y nadie en Israel podía tener un libro de magia. Pero esos libros que quemaban los apóstoles en Hechos 19:19, eran preciosos libros escritos por sacerdotes. Y los sacerdotes del Antiguo Pacto, los sacerdotes del Antiguo Testamento, son los ministerios de Efesios 4:11 en la Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento en nuestro tiempo. Cuando oyen pastor, cuando oyen apóstol, evangelista, doctor, etc., son los sacerdotes del Antiguo Testamento. Es la imagen de los sacerdotes. Ven. Y un sacerdote, da igual lo inspirado que está, no puede escribir un libro. Es eso. Pero profeta, en la Biblia, fueron únicamente los profetas quienes escribieron la Biblia. Sí, son los profetas. Por ejemplo, los libros de Reyes, de Crónicas, fueron también escritos por profetas. Pero los libros de Reyes, los libros de Crónicas y demás no contienen preceptos. Los libros de Reyes es la historia de Israel escrita en presencia de los reyes por los escribas judíos. Estos libros relatan simplemente la historia de lo que hizo Israel durante la marcha. Pero estos libros no contienen preceptos sobre cómo se debe andar, así sucesivamente. Eso corresponde exclusivamente al profeta. Un sacerdote no puede hacerlo. Es esto lo que deben comprender. ¿Habrá un sacerdote que escribió un libro en la Biblia? Quizá, no lo sé. ¿Qué sacerdote? No sé, eso puede ser posible. Le digo que eso no es posible. La Biblia habla de grandes sacerdotes. El sacerdote Elnatán, el sacerdote Sadoc, el sacerdote Abiatar en la Biblia. Todos estos sacerdotes no escribieron libros. Y le digo que el padre de todos los sacerdotes se llama Aarón. Ahora Moisés escribió 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moisés escribió 5 libros. ¿Cuántos libros escribió Aarón? Un sacerdote no puede escribir un libro. Poco importa lo bueno que es este libro, su lugar está en Hechos 19:19. Su lugar está simplemente en el fuego. Ven, es eso. Y antes de que viniera Jesucristo, Israel estaba en el extravío, Israel estaba en una deportación espiritual en las manos de los fariseos, saduceos, así sucesivamente. Hoy lo mismo está pasando aquí con los católicos, protestantes, evangélicos y todos aquellos y habían escrito libros famosos. Pero cuando vinieron los apóstoles, cuando vino Jesucristo, entonces se abrieron los ojos de los judíos. Y, entendieron que da igual lo grande que es un sacerdote, no puede escribir un libro. Y todos los libros que los sacerdotes escribieron, estos libros fueron puestos en el altar de Hechos 19:19 para ser quemados. Las alabanzas evangélicas, católicas. Pueden ver hoy a alguien que está en tal iglesia, cuyas doctrinas son diferentes de sus doctrinas, y pueden tomar sus casetes de alabanzas, o de adoración y escucharlos. Aun si es posible oran escuchando estos cánticos, así sucesivamente. Son transferencias de espíritus, son transferencias de demonios. Y les digo y les repito que da igual lo grande que es un sacerdote, no puede escribir un libro. Solo un profeta escribe. Cuando toman la Biblia, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos aquellos son profetas. La palabra de Dios viene al profeta. En el cielo, la biblioteca de Dios es la palabra de Dios la que está allí. Y la biblioteca de Dios sobre la tierra, es también la palabra de Dios a través de sus profetas. Un sacerdote debe hacer el eco de lo que ha dicho el profeta de su tiempo. ¿Ven?
Un sacerdote debe hacer el eco, es decir que hoy los pastores, predicadores, evangelistas y todos los que están hoy sobre la tierra con Biblias, solo pueden servir a Dios haciendo el eco de lo que dice el profeta Cacu-Philip. Esta es la única opción. Al tiempo de Moisés, los verdaderos siervos de Dios, eran los que Moisés había ordenado. Al tiempo de Moisés, los verdaderos siervos de Dios, eran Josué y Caleb y todos los que servían a Moisés. Es eso. Y hoy pueden tener grandes reverendos, así sucesivamente, pero son siervos del diablo en nombre de Jesús. Es eso. Pero profeta, usted quemó King James que utilizó William Branham, y usted dice que William Branham es un verdadero profeta. ¿Cómo puede quemar? No soy discípulo de William Branham. Soy un profeta como William Branham. William Branham no es mi modelo. Un profeta mensajero no tiene modelo. Y no es porque un profeta es un verdadero profeta, que debemos tomar hoy todo lo que dice. Es decir, por ejemplo, digo que Martín Lutero es un verdadero enviado de Dios, y entonces, yo me pongo a bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por aspersión porque él bautizó de esta forma. La revelación es progresiva. William Branham puede utilizar la Biblia King James, la versión King James, pero siendo progresiva la revelación, Dios puede mostrar que es simplemente una fuente de demonios. Y es eso. Si ustedes acaban de juntarse a nosotros, estamos con el profeta Cacu-Philip que nos está hablando de la importancia de la Biblia a su modo de ver. Entonces, profeta, ¿cuál es la posición de su libro con relación a la Biblia? La posición de mi libro, es la posición que ocupaba el libro de Isaías con relación al libro de Moisés mientras vivía Isaías. La posición de mi libro, es la posición que Jesucristo ocupaba, que ocupaban las palabras de Jesucristo con relación a la Torá, con relación al Antiguo Testamento mientras vivía Jesucristo. Mi libro es el libro de la vida de esta generación. Ven, y se juzgará a la humanidad de mi tiempo, a los vivos de mi tiempo por este libro. Es esto lo que deben retener. Entonces, ¿no se juzgará a la humanidad por la Biblia? Por la Biblia. ¿Quién dijo que la humanidad será juzgada por la Biblia? Los pastores. La palabra de Dios, no son los pastores quienes son los depositarios de la palabra de Dios. No es un pastor quien debe decirles. No es un pastor, un apóstol, un evangelista o un doctor quien debe decirles cómo pasarán tal cosa y cual cosa. ¿Ven? Pero es un profeta. Y es un profeta el que debe decirles que la humanidad será juzgada por la Biblia. Y les digo que la humanidad no será juzgada por la Biblia. ¿Ven? Eso es. Cada época tiene su palabra, tiene su libro. Jesucristo dijo a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, 12 tronos serán puestos en que os sentaréis para juzgar las 12 tribus de Israel. Los apóstoles no juzgarán las naciones. Las naciones no serán juzgadas por los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ven? Al tiempo de Moisés, hubo los que vivieron en su tiempo. Y es Moisés quien va a juzgar a Coré, Datán y Abiram. No son los apóstoles. No es Cacu-Philip. Pero Cacu-Philip va a juzgar a los de su tiempo, los que viven hoy. En este tiempo en que vivimos, en este año, todos los que oyen, todos los que miran esta entrevista, todos los que siguen eso, Cacu-Philip es quien los juzgará. Es Cacu-Philip quien juzgará su generación. Es eso. Isaías va a juzgar su generación. Jeremías va a juzgar su generación. Los apóstoles juzgarán las 12 tribus de Israel, aquellos que vivieron en el momento en que estos apóstoles estaban predicando. Ven, es eso. Y pasa lo mismo hoy. Ustedes deben comprender eso. No deben imaginar que se colocará un trono y habrá un Dios resplandeciente que va a sentarse y se acercará a la gente, etc. No es así como eso va a pasar. Los profetas son los jueces de las naciones. Si soy un verdadero profeta enviado de Dios en este tiempo en que vivimos, seré el juez de las naciones de esta época, de esta generación.
que sean católicos, evangélicos, protestantes, musulmanes, sunitas, chiitas, yihadistas, cristianos, católicos, protestantes, evangélicos, branamistas y todo eso, si viven en este tiempo en que Kaku Philip está sobre la tierra, su juez es Kaku Philip. Todos los hombres de Dios siempre han conducido a la humanidad hacia la Biblia, pero, ¿hacia quién conduce todos los que creen en usted? Ahora, Moisés, ¿hacia quién conducía la humanidad? Isaías, ¿hacia quién conducía la humanidad? Jesús de Nazaret, ¿hacia quién conducía la humanidad? El profeta, es la verdad de su tiempo. Jesús dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Moisés era el camino, la verdad y la vida en su tiempo. Hoy, Kaku Philip es el camino, la verdad y la vida en su tiempo. Es eso. Un profeta no lleva a la gente a alguien más, pero un profeta lleva a la gente a él mismo. Porque Cristo se revela a través de su ministerio. Las palabras que pronuncia un profeta, no son sus palabras, pero son las palabras aquel que le envió. Son las palabras de Cristo, del propio Dios. Y es eso. Cuando Dios ama tanto la tierra, es esto lo que hace. Al tiempo de Noé, Dios amó tanto a la humanidad que envió a Noé, para que la humanidad no pereciera en el diluvio. Al tiempo de Moisés, Dios amó tanto a los judíos en Egipto, tenía tanta piedad de los judíos, que envió a Moisés para que los judíos fueran salvos de la dominación de Faraón. Y fue así de generación en generación hasta que viniera Jesucristo. Y Dios amó tanto a la humanidad que envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, para que la humanidad no pereciera, sino que fuera salva. ¿Ven? Y hoy, en el momento en que les estoy hablando, Juan 3:16 sigue cumpliéndose. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo amado, el profeta Kaku Philip, para que la humanidad no pereciera sino que tenga la vida eterna. Y es esto lo que deben aceptar. No están obligados a creer, pero esta es la verdad que les condenará, que les juzgará un día. Lo más importante no es su reacción, pero lo más importante es que oigan eso. Y ustedes lo oyeron. Profeta, en un pasaje de su libro, dijo que la Biblia es un becerro de oro. ¿Cómo lo explica usted? Todo lo que no conduce la humanidad a un profeta vivo, es un becerro de oro. Todo lo que puede alejar la humanidad de un profeta vivo, es un becerro de oro y un objeto de perdición. Es esto lo que deben retener. El becerro de oro, el becerro de oro. El oro es precioso. ¿Ven? El oro es precioso. El libro de Isaías es precioso. E Isaías trajo su libro. Jeremías trajo su libro. Mateo, Marcos, todos esos trajeron eso y formaron la Biblia. Ahora, si la Biblia debe hacer qué, si la Biblia debe apartarles para no mirar a Kaku Philip, entonces la Biblia es un becerro de oro y un objeto de perdición. Creo que ustedes comprendieron. Hoy el profeta Kaku Philip enseña nuevos preceptos. Si la Biblia ha caducado, ¿cómo se puede comprobar sus declaraciones? Ya que la Biblia nos exhortó a actuar como los cristianos deberían. Los profetas siempre enseñaron nuevos preceptos porque la revelación es progresiva. Un profeta no viene para repetir lo que dijo otro profeta. Y le dije que Isaías no vino para repetir lo que dijo Moisés. Isaías no habla de Moisés o del libro de Moisés, de lo que los judíos hicieron a la salida de Egipto. Los cristianos de Berea, era al tiempo apostólico. Y la Biblia no nos dice que esta es la buena fe, la buena manera que sea. ¿Saben? Juan dijo, hijitos, lo que vimos y oímos, lo anunciamos a vosotros para que tengáis comunión con nosotros, y que vuestra alegría sea completa y perfecta. La fe perfecta, no es la fe apostólica. La fe perfecta, es la fe profética, la revelación profética. Lo que Juan dijo, eso estaba bien para su tiempo. Los cristianos Berea, eso estaba bien en su tiempo en la fe apostólica. Y les digo que el apóstol más espiritual, es el apóstol Tomás. El apóstol Tomás es el apóstol que tenía la fe apostólica más fundada. El apóstol Tomás es el apóstol más espiritual entre todos los apóstoles de Jesús. Cuando se
se lee el libro de Juan, Juan dice, lo que oímos, lo anunciamos a vosotros. Lo que vimos, lo anunciamos a vosotros, etc. Y Tomás dice, si yo no toco, no puedo creer. Todo eso es la fe apostólica. Pero hay una fe venidera, es la fe profética. Lo que no vimos, lo que no oímos, lo creemos enteramente. Esta fe, Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es eso. No debemos basar nuestra fe en la fe apostólica sino más bien en la fe profética. Es eso. Y es esto lo que deben comprender. Entonces, profeta, estamos casi al fin de nuestro programa. En definitiva, ¿qué debemos retener de la Biblia? Debemos retener que la Biblia ocupa el lugar de un retrovisor en la conducción de un vehículo. Entonces, si su fe está basada en la Biblia o en el retrovisor, entonces, ustedes no son nada más que ciegos. Y la Biblia dice que son ciegos. Si usted es un dirigente de iglesia y que su absoluto es la Biblia, entonces usted nunca ha sido cristiano. Su fe está basada en la historia. Es eso. La Biblia nunca fue el fundamento de la iglesia. La Biblia nunca fue el absoluto de la iglesia. Pero el absoluto de la iglesia es la revelación. No deben tener miedo. Y la humanidad no debe tener miedo. Siempre fue eso lo que pasó. No es hoy cuando habla el profeta Kaku Philip. Ven, es eso. No deben tener miedo. Cuando Jesucristo estaba hablando, era una cosa nueva que los fariseos y saduceos no habían enseñado. Pero era necesario tener el discernimiento, y creer y seguir a Jesucristo, y tener por absoluto Jesucristo. Cuando Jeremías estaba predicando y que todos los sacerdotes, al tiempo de Jeremías ningún sacerdote estaba en la verdad, puesto que era el profeta Jeremías quien debía establecer a los sacerdotes como Moisés había establecido a los sacerdotes de su tiempo, en Levítico 8. Pero tenían miedo. Habían recibido otra enseñanza contraria a lo que predicaba Jeremías. Y tuvieron miedo y no creyeron. No pudieron aceptarlo. Y hoy, vemos que se equivocaron. Los fariseos, los saduceos, hoy vemos que se equivocaron. Coré, Datán, Abiram y otros, vemos que se equivocaron. Pero, ¿a qué prueba hacían frente? Hacían frente a la prueba de su tiempo, y la prueba de su tiempo, era siempre y siempre un profeta vivo que predicaba algo que no sabía la humanidad, condenando los sistemas de su tiempo. Es eso. Moisés condenó a los dioses de Egipto. Juzgó a los dioses de Egipto. Isaías, Jeremías y todos los profetas del Antiguo Testamento condenaron los sistemas, y aún las prácticas de Israel. Todos estos profetas condenaron a los sacerdotes de Israel. Jesucristo condenó a los sacerdotes y a todos los que estaban en su tiempo. Jesucristo los condenó. Y hoy, ustedes dicen que si hubieran estado al tiempo de Jesucristo, podían haber creído. Pero la historia no puede salvarles. Si son verdaderamente sinceros y honestos, si verdaderamente hubieran estado al tiempo de Jesucristo, podían haber creído. Entonces en su tiempo Jesucristo hará volver la misma ecuación de la humanidad, la misma ecuación de la salvación en su tiempo. Y entonces estarán frente a esta prueba, y van a demostrar lo que expresa su boca. Van a creer en este profeta. Eso es, la historia no cambia. La salvación no cambia. Dios es el mismo y Dios será siempre el mismo. Dios enviará a Isaías en su tiempo. Van a cerrarle en trozos como lo hicieron los judíos. Dios enviará a Jeremías, van a echarle en el pozo como lo hicieron los judíos. Dios enviará a Jesucristo en su tiempo, ¿van a crucificarle? ¿Van a crucificar la palabra manifestada de su tiempo? Un profeta que se manifiesta en su tiempo con un libro como el libro de Isaías, Jeremías y otros. ¿Cuál será su actitud ante este profeta? Es la actitud que podían haber tenido si hubieran estado al tiempo de Jesús. No deben seguir a los sacerdotes, no deben seguir a los rabinos y a todos esos, pero deben seguir al profeta vivo de su tiempo. Mateo 23:34-35 dice que Jesucristo enviará a un profeta sobre la tierra.
Si hay falsos profetas, debe haber uno que estará solo, a un lado, aparte, diferente como Elías que estaba aparte, como Jeremías que estaba aparte, como Jesucristo que estaba a un lado, no se mezclaba con todas las organizaciones de su tiempo. La historia se repite y ustedes tienen una decisión que tomar, una decisión para su salvación, una decisión eterna. Y el que tiene oídos para oír oiga. Profeta Kaku Philip, gracias por responder a nuestra invitación. Gracias, señora. Aquí termina nuestro programa de hoy. Era el profeta Kaku Philip en nuestro plató. Como lo dije en la introducción, a cada uno le toca sacar su propia conclusión. Soy su animadora Shaili Samira. Nos veremos la semana próxima en otra cita. Hasta luego.